Dios los siga bendiciendo. De nuevo los saluda el pastor Carlos Parga. Doy gracias a Dios porque me permite exponer de nuevo su palabra por este medio y a cada uno de ustedes que están prestos a escuchar. El libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, versículo 17 nos dice así: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gracias, Señor, te doy de nuevo porque me permites exponer tu palabra. Es un privilegio para tu servidor. Gracias por tu Espíritu Santo que me ayuda, que me inspira tu palabra. Gracias por todo. Jonás, este nombre significa paloma. Ahí estaba Nínive, extendida ante él con toda su majestuosidad. Jonás contempló la ciudad con mezcla de asombro y enojo. Esta era su destinación divinamente señalada. Nínive era ciudad grande en extremo de 3 días de camino, es decir, alrededor de 30 kilómetros por día a pie. Los arqueólogos han descubierto las murallas de Nínive antigua, que se extendían como a 4,5 kilómetros de largo y 2 de ancho. Este gran centro contenía una población de más de 500,000 de habitantes. Jonás fue enviado a este pueblo pagano, pero se resistió a cumplir su misión. Conocía el amor de Dios lo suficiente como para adivinar que el arrepentimiento de Nínive tendría como probable consecuencia el perdón de Jehová. Y no quería que esta metrópoli pagana fuera perdonada. Quería que fuera destruida. Porque después, ¿acaso no era Nínive el gran enemigo de la humanidad? ¿El despiadado opresor del pueblo de Dios? ¿Por qué habría de permitírsele continuar sus crueles conquistas? Y así, en lugar de iniciar la prolongada jornada hacia el norte y luego hacia el este, hasta Nínive, el rebelde profeta se dirigió hacia el poniente. Descendió a Jope, el principal puerto marino israelita de aquel tiempo, y abordó un buque hacia Tarsis. Indudablemente que esta ciudad era Tartessos, en España, no lejos del estrecho de Gibraltar. Se dirigía hacia el extremo occidental del Mediterráneo, lo más lejos posible de la presencia de Jehová, según él. Aparentemente todo salía a pedir de boca. El profeta había bajado al interior de la nave. Pronto se quedó dormido y roncando, como agrega la versión griega. Evidentemente roncaba tan fuerte que no escuchó el creciente bramido de la tormenta, ni el rechinar de la madera al ser azotada por las olas. Pero pronto despertó y encontró sobre sí al capitán que lo zarandeaba y le gritaba al oído: «Levántate y clama». Mas he aquí que el pobre Jonás huía para esconderse de Dios y no estaba de humor para orar. La situación se volvió tan desesperada que los marinos dedujeron que indudablemente había un Jonás a bordo, como diríamos ahora. De acuerdo con sus costumbres, echaron suertes para ver quién era el provocador de sus aflicciones, y de esta manera Jonás se mudó de una nave marina a un camarote submarino. Arrojado al mar enfurecido, descubrió que Dios ya le tenía preparado un gran pez que le estaba esperando. No se nos dice que Jonás haya orado en el buque aún por orden del capitán mismo, pero ahora, con las olas sobre sí y la cabeza envuelta en algas marinas, imploró auxilio con desesperación. Cuando obtuvo respuesta a su oración y estuvo dispuesto a acatar la voz de Dios, el pez lo depositó sano y salvo sobre la arena. Dios habló de nuevo y en esta ocasión el profeta obedeció. Aún en sus mejores momentos, los hebreos eran muy malos marineros y Jonás no tenía deseo alguno de repetir sus enseñanzas en el mar. De manera que, aunque de mala gana, se encaminó hacia Nínive. Por fin lo encontramos sobre las márgenes del río Tigris. No quería avanzar,
pero no se atrevía a retroceder. ¿Qué efecto tendría su predicación? En todo caso, no le quedaba otra alternativa. Jonás se abrió paso hasta las orillas de la ciudad y empezó a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Por 3 días recorrió las calles y puso sobre aviso a los habitantes. Y entonces sucedió exactamente lo que había temido tanto. La gente se arrepintió, desde el rey en su trono hasta el último esclavo en la choza más apartada. Dios también se arrepintió, y la ciudad condenada a desaparecer se salvó. El arrepentimiento de los ninivitas puso a Jonás de un humor insoportable. Un día suplicó a Dios que lo rescatara de su sepulcro húmedo, pero ahora pedía morir. Después de censurar a Dios por su misericordia, expresó quejumbrosamente su dolor. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El capítulo 4 es una extraña mezcla de moradas y sentimientos. Alguien ha dicho que indudablemente Dios tiene un buen sentido de humor, o no hubiera hecho a algunos de los animales tan extraños que vemos. Ciertamente, el Señor no está privado de una de las cualidades más saludables de la personalidad humana. Jonás estaba portándose no como un varón maduro de Dios, sino como un niño consentido. En este capítulo lo vemos quejándose, enojado, rencilloso y malvado. ¡Qué predicador! Disgustado porque la gente se arrepentía por su mensaje. Dios lo trató como un padre sabio trata a un niño malhumorado. Le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Estás muy enojado. Quizás no debamos decir que Dios estaba bromeando con el pobre profeta, pero cuando menos estaba procurando avergonzarlo y hacerle ver cuán necias eran sus actitudes y acciones. Todo lo que Dios recibió como respuesta fue un silencio completo. Jonás estaba rompiendo todas las reglas. Estaba malhumorado al extremo y no se detenía en demostrarlo. En lugar de responder a Dios, Jonás se salió de la ciudad y construyó una choza pequeña. Luego se sentó bajo su sombra para ver qué acontecía a la ciudad. Entonces Dios decidió darle una buena lección ahí mismo. Le dio una calabacera que aumentara la sombra y el fresco, pero luego la quitó. Y para acrecentar la incomodidad del profeta, desató un viento oriental caliente desde el desierto cercano. Muy pronto Jonás se encontró otra vez con ganas de asistir a su propio funeral. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios entonces aplicó la lección al profeta insensible. Jonás se había regocijado por la calabacera que apareció para protegerle, y después había tenido compasión de sí mismo porque la mata se había secado. Ahora pues, Dios pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Este es el versículo más importante de la profecía de Jonás. El vocablo lástima en el versículo 10 es la misma palabra empleada para piedad en el versículo 11. Pudiéramos traducirla como tener cuidado de. El asunto que conmovía era que Jonás tenía más cuidado de una planta insignificante que de cientos de miles de almas en Nínive. Y el asunto es que una cantidad innumerable de supuestos cristianos cae diariamente en el mismo pecado. ¿Cómo debemos interpretar este libro? Algunos dicen: no es más que otro cuento exagerado, pero esa afirmación no solo niega la inspiración divina de las Escrituras, sino constituye un insulto tanto para la inteligencia de los judíos como para la de los cristianos, quienes han aceptado esta profecía como parte de su canon sagrado. De hecho, los judíos tienen este libro en muy alta estima y lo escogieron como el pasaje especial para leerse en el día de la expiación. Los eruditos bíblicos han sostenido 3 interpretaciones principales: la mítica, la alegórica y la histórica. ¿Cuál debemos escoger nosotros? El punto de vista mítico sostiene que el libro de Jonás es puro cuento, el producto de alguna imaginación. La interpretación alegórica encuentra simpatizadores entre los eruditos modernos. 2 escritores insignes recientes sobre los profetas, Raymond y John Peterson, ofrecen una buena presentación.
Dos objeciones a esta interpretación. La primera es que ninguna otra alegoría del Antiguo Testamento tiene a un personaje histórico como su héroe. La segunda es la presencia del milagro, lo cual nunca se encuentra en las parábolas ni en las alegorías. El tercer punto de vista es la interpretación histórica sostenida casi universalmente por judíos y cristianos hasta el siglo pasado. Las antigüedades de Josefo y la actitud tan distinta hacia la profecía de Oseas, que por algún tiempo se creyó ser una alegoría, pero que ahora prácticamente todo lo interpretan como historia verídica. Vamos a ver cómo Jonás ocupa su lugar en la historia. El primer punto, por supuesto, que uno de los principales argumentos en defensa de la historicidad de Jonás es la referencia hecha a él en Segunda de Reyes, capítulo 14, 25. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Los críticos admiten que en verdad hubo un hombre llamado Jonás que profetizó durante el reinado de Jeroboam II, rey de Israel, que descendió de Gadfer en Galilea, como 6 kilómetros al norte de Nazaret, y se ha sugerido con propiedad que ningún escritor de años posteriores querría usar a Jonás como ejemplo de un fanatismo estrecho si no tuviera bases históricas para trazar la imagen del profeta. Punto número 2. Jonás, mencionado por Jesucristo. Los fariseos que le dijeron a Nicodemo, nos dice en Juan 7:52, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Olvidaron a Jonás. La mención que Cristo hizo de Jonás obtiene proporciones gigantescas en las consideraciones de los eruditos conservadores. Él se refirió a la experiencia de Jonás en el pez como un símbolo de su propia muerte y resurrección. Nos dice en Mateo 2:39-41 y en Lucas 11:29-32. También mencionó la predicción de Jonás en Nínive en la misma conexión con la visita de la reina de Saba a Salomón. Ciertamente este rey no fue una alegoría. ¿Qué teoría, pues, hemos de aceptar nosotros? Probablemente una combinación de las últimas dos. La historia de Jonás como historia y también como una alegoría de lo que habría de suceder a la nación en los días infaustos de la cautividad babilónica. Una de las razones que tenemos para incluir la interpretación alegórica es la sorprendente semejanza entre las expresiones de la experiencia de Jonás y las de Jeremías. En el capítulo 51, versículo 34 al 44, dice así la escritura: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me tragó como dragón, lleno su vientre. Y Dios responde: y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado. En ambos libros se emplea el mismo término bala para tragar. Hay dos milagros en este libro que han causado mucha dificultad a los críticos. El primero es el del gran pez. Alguien ha comentado que el monstruo marino se ha tragado no solo a Jonás, sino también a los comentaristas. Los hombres han estado tan ocupados con las medidas, nos dice el hermano Morgan, tratando de encontrar las dimensiones del vientre del pez, que no parecen haber tenido tiempo para sondear las profundidades de la revelación divina. Lo primero que debe decirse es que en el libro de Jonás no se menciona ninguna ballena. Lo que se dice es que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. En Mateo 12:40 también se usa la expresión gran pez. A menudo se ha afirmado que los tiburones, los cuales son peces, han tragado a hombres enteros. Posiblemente el monstruo marino que se tragó a Jonás haya sido creado especialmente para esta ocasión. Pero la explicación más natural para el vocabulario del pasaje es que Dios arregló la aparición de un gran monstruo marino en el momento apropiado. El problema más difícil es el que presenta la supervivencia de Jonás adentro del pez. Y no se puede arrancar de la Biblia lo milagroso sin hacer pedazos todo el edificio de la revelación divina. Es parte integrante de la urdimbre y la textura de la palabra de Dios. Como creyentes en la Biblia, no vacilamos en aceptar
no vacilamos en aceptar este milagro. El segundo milagro que ha sido censurado es el de la conversión de Nínive. Muchos eruditos occidentales no han tomado en cuenta la naturaleza tan voluble de los orientales. Entre los pueblos primitivos la histeria en masa se induce fácilmente. Además, no carecen de significado los registros antiguos que describen un ayuno de 100 días ordenado por los gobernadores de Nínive poco antes de su destrucción final en el año 612 a.C. Por supuesto que no podemos identificar este ayuno con el que se menciona en Jonás, pero provee un paralelo sorprendente realizado en un siglo posterior. Muy común ha sido burlarse de la inclusión de animales en el decreto del rey sobre el ayuno, pero de nuevo cerramos los ojos a las costumbres del Oriente. Heródoto, el historiador griego, describe cómo los persas cortaron el pelo a sus caballos y a sus bestias de carga como parte del luto nacional por la muerte de un famoso general. ¿Cómo contrastan las palabras del gran erudito alemán Koenig con el modo burlón con que a menudo se considera a Jonás? Él dice: he leído el libro de Jonás cuando menos 100 veces y lo he de afirmar públicamente porque no me avergüenzo de mi debilidad, que no puedo ni siquiera tomar este libro maravilloso en mis manos, ni siquiera hablar de él sin que las lágrimas fluyan a mis ojos y mi corazón lata más aprisa. Este libro aparentemente trivial es uno de los más profundos y grandiosos que jamás se hayan escrito, y he de decir a todos los que se acercan a él: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Por encima de todas las discusiones sobre este libro encontramos lecciones obvias. El mayor mensaje de esta historia profética es el deseo divino de salvar a todos los hombres. Jonás es un ejemplo de la actitud intolerante de muchos judíos hacia los gentiles. Según el Talmud, los gentiles eran como el escupitaje que cae de la boca de un hombre. Esta actitud despreciativa ha tenido terribles repercusiones en tiempos modernos. La salvación era solo para los judíos. Los gentiles no estaban incluidos en el pacto de Dios con su pueblo. Para ellos no había esperanza. El libro de Jonás fue como el toque de una trompeta en contra de esta opinión nacionalista y estrecha. Cuenta que una vez preguntó a un culto a alguien laico de la Iglesia Ortodoxa griega por qué Dios había creado tantos maometanos. La respuesta rápida y fervorosa fue: para llenar el infierno. Esta actitud es muy semejante a la que el profeta demostró hacia los miles de habitantes de Nínive. Él se hubiera regocijado al contemplar la ciudad y a todos sus habitantes sepultados en ruinas. De esta manera vemos que el libro de Jonás es uno de los libros misioneros más grandes de todos los tiempos, junto con el pequeño libro de Ruth. Demuestra que los gentiles pueden participar en el pacto de Dios. Escuche bien, la salvación depende del arrepentimiento, no de la raza, no de la religión, sino de una revelación con el Señor de señores. Bendito sea su nombre. Podríamos mencionar otras lecciones definidas de este libro. No es posible huir de la presencia de Dios. La desobediencia resulta muy costosa. Las advertencias de Dios son condicionales. Si nosotros cambiamos, Él también cambiará. La senda de la desobediencia siempre conduce hacia abajo. En este día de prejuicios raciales, religiosos y económicos, cuando la urgencia de las misiones extranjeras es crucial, haríamos bien en considerar de nuevo el mensaje del libro de Jonás. Dios tiene otras ovejas. La Escritura nos dice en Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El Señor estaba intentando mostrarle a Jonás cuán ciego lo había tornado su exclusivismo religioso. Le dijo: tú no tuviste nada que ver con el origen o el crecimiento de la efímera calabacera, pero te lamentas por su destrucción. Te disgusta la pérdida de una planta perecedera que era solo para el goce de un individuo y sobre la cual no tenías ningún control. ¿No habría yo de tener más piedad de una ciudad grande y antigua llena de almas inmortales de cuyo ser soy el autor
y de cuyas vidas soy el preservador. Este pasaje, vinculado con Lucas 19:41, cuando nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nos ayuda a ver la actitud de Dios hacia las ciudades. Sabemos que son centros de crimen e iniquidad, de pobreza y degradación, pero Dios las ama, suspira por ellas. Esto adquiere particular significación en vista de la continuada urbanización de nuestro mundo. Tal vez la tendencia de algunos evangélicos a limitar su mundo a otros cristianos y a personas finas no esté de acuerdo con la compasiva preocupación de nuestro Señor. Dios no ha abandonado la ciudad. Continúa enviando a sus profetas, sus mensajeros, su Hijo. Además, Él es, por su Espíritu Santo, siempre presente para el alivio de toda condición de mal y de dolor. Ningún problema es demasiado complejo para su sabiduría, ninguna fuerza opositora demasiado poderosa para su poder, ninguna tinieblas demasiado densas para su luz. Él está actuando para su regeneración. ¿Cuál es, pues, la responsabilidad de la ciudad? ¿Para qué existe la Iglesia de Cristo? ¿Para los pocos electos que hoy adoran dentro de los edificios llamados por su nombre? Entonces, en nombre de Dios, cerrad las puertas. Tales iglesias no tienen misión alguna y debieran dejar de existir. La Iglesia de Cristo existe para revelar a Dios y actuar en concierto con Él. Muchos de nosotros, como Jonás, estamos inclinados a veces a sobrevalorar las cosas menos importantes de la vida, aquellas que son transitorias. También estamos inclinados aún al pensar en las cosas espirituales, a hacerlo en la relación de ellas con nosotros mismos, nuestros seres amados, nuestros amigos, nuestro grupo social. Pero el interés de Dios, que incluye tanto las cosas temporales como las espirituales, alcanza hasta la última persona en todo el mundo. No es la voluntad de nuestro Padre, como nos dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3:9, que ninguno perezca. El conocimiento de esta actitud divina impulsó a Pablo a exclamar: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nos dice en Romanos 11:33. El amor de Dios constreñía al apóstol Pablo a dejarlo a todo a fin de ser un embajador del Rey del amor. En Filipenses 3:8 nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él estaría totalmente de acuerdo con las palabras escritas recientemente por el hermano Schroeder. Para ser un predicador eficaz en los días de Jonás, en la iglesia primitiva, en la Edad Media o en los tiempos modernos, como Jonás, uno debe de haber muerto a las ambiciones, las atracciones, los halagos, los emolumentos y recompensas que el hombre tiene para ofrecer, y contentarse con las compensaciones que Dios tiene para dar. El amor de Dios en nuestros corazones nos constriñará a esa entrega total que Dios buscaba en Jonás y que recibió tan gozosamente de Pablo. Él armonizará nuestros oídos con su voz, de manera que oigamos el llamado de Dios a un testimonio de su salvación, de alcance mundial. Oiremos su llamado a una solemne y sagrada mayordomía de la vida y las posesiones. La medida de nuestra respuesta al llamado de Dios es, de hecho, la medida de nuestro amor por Él. El Salmo 103 nos dice en versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Doy gracias a Dios porque me permite de nuevo exponer su palabra. Que Dios los siga bendiciendo, y se despide por lo pronto su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Gracias.